Hay personas que entran en una habitación y, antes de decir una sola palabra, algo parece haber llegado con ellas. No se trata necesariamente de belleza, de ropa costosa, de una posición importante ni de una personalidad extraordinaria. Es algo más difícil de explicar. Una seguridad silenciosa. Una sensación de que esa persona no está esperando que el mundo le conceda permiso para sentirse valiosa. Y quizá por eso utilizamos palabras como presencia, energía o incluso aura, para describir algo que, aunque no podamos tocar con las manos, reconocemos inmediatamente. Pero Neville Goddard habría llevado esta observación a un lugar mucho más profundo, porque para él la cuestión importante nunca habría sido aprender a fabricar una apariencia de prosperidad, sino comprender desde qué estado de conciencia estamos entrando cada mañana en nuestra propia vida. Y quiero que permanezcas conmigo hasta el final, porque hay una diferencia enorme entre una persona que intenta conseguir riqueza y una persona que, interiormente, ha dejado de sentirse separada de ella. Esa diferencia puede parecer pequeña cuando se explica con palabras, pero cuando la observas en una historia real, cuando ves cómo cambia la conducta, las decisiones, las conversaciones y hasta aquello que una persona es capaz de reconocer como posible, empiezas a comprender por qué Neville insistía tanto en que el cambio verdadero comienza en el estado que ocupamos interiormente. Antes de continuar, quiero pedirte algo diferente. Escribe en los comentarios cómo te sentirías si durante los próximos 30 días desapareciera por completo tu preocupación por el dinero. No escribas una palabra repetida, ni una frase que yo te dicte. Cuéntame qué cambiaría realmente en ti. ¿Dormirías diferente? ¿Tomarías otras decisiones? ¿Hablarías de otra manera? ¿Qué dejarías de temer? Y si este tipo de contenido te ayuda a comprender las enseñanzas de Neville desde historias y situaciones concretas, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. También puedes apoyar este trabajo convirtiéndote en miembro del canal y, si alguna vez deseas contribuir directamente para que podamos continuar produciendo contenidos como este, tienes disponible el Super Chat. Ahora, imagina una noche fría en Nueva York. Las calles están iluminadas, los automóviles pasan dejando reflejos sobre el pavimento húmedo, y detrás de las ventanas de los restaurantes, algunas personas cenan tranquilamente, mientras otras caminan deprisa pensando en las cuentas que deberán pagar al día siguiente. Entre esas personas podríamos imaginar a un hombre que lleva semanas buscando una solución económica. Cada mañana, abre los ojos con la misma pregunta: ¿de dónde vendrá el dinero? Durante el desayuno piensa en dinero. Mientras camina, piensa en dinero. Cuando alguien menciona una oportunidad, inmediatamente calcula cuánto podría ganar. Cuando recibe una carta, teme que contenga una factura. Cuando el teléfono suena, durante una fracción de segundo imagina una mala noticia. Y cuando intenta aplicar aquello que ha escuchado sobre imaginación, cierra los ojos y se ve rodeado de billetes, casas, automóviles y cifras enormes. Sin embargo, después de abrir los ojos, vuelve inmediatamente al mismo estado anterior. Observa su habitación y piensa: todavía no está aquí. Mira su cuenta y piensa: nada ha cambiado. Escucha hablar a otra persona sobre un éxito económico y siente que la vida está avanzando para todos, excepto para él. Este hombre podría dedicar 20 minutos cada noche a imaginar riqueza y pasar las otras 23 horas y 40 minutos viviendo desde la sensación de carencia. Ahí aparece una de las distinciones más importantes de Neville. El problema no estaría necesariamente en la escena imaginada. El problema estaría en quién está imaginando esa escena. Porque puede existir un hombre pobre imaginándose rico, y puede existir, interiormente, un hombre próspero contemplando una consecuencia natural de su identidad. Las imágenes podrían ser idénticas, pero el estado que las sostiene sería completamente diferente. Y aquí es donde la palabra aura comienza a adquirir otro significado. No necesitamos convertirla en algo sobrenatural. Podemos utilizarla para describir aquello que llevas contigo, porque has permanecido suficiente tiempo en un determinado concepto de ti mismo.
Piensa en alguien que durante años ha vivido esperando rechazo. Esa persona puede entrar en una conversación perfectamente normal y encontrar señales de rechazo donde nadie más las encontraría. Un silencio parece desaprobación. Una respuesta breve parece desprecio. Una demora parece abandono. No necesita decidir conscientemente interpretar cada acontecimiento de esa manera. Su estado ya está interpretando por ella. Ahora piensa en alguien que vive desde una profunda sensación de aceptación. El mismo silencio puede parecer simplemente silencio. La misma demora puede no significar nada. La misma respuesta breve no amenaza su identidad. El acontecimiento externo es semejante. El mundo interior desde el que se contempla es completamente distinto. Neville hablaba una y otra vez de estados porque comprendía que no reaccionamos únicamente a los acontecimientos. Reaccionamos desde aquello que creemos ser. Y cuando esa identidad cambia, también cambia nuestra relación con los acontecimientos. Por eso, si quieres comprender qué significaría entrenar tu aura para la riqueza desde esta perspectiva, no empieces preguntando cómo conseguir más dinero. Pregunta primero, ¿quién soy cuando pienso en dinero? Esa pregunta puede revelar mucho más de lo que imaginas. Tal vez descubras que, cada vez que piensas en una cantidad importante, tu primera reacción es decir que es demasiado. Tal vez alguien te cuenta que compró una casa y automáticamente piensas en lo difícil que debe ser pagarla. Quizá ves un restaurante elegante y antes de apreciar el lugar ya estás calculando cuánto cuesta cada plato. Puede que recibas un ingreso inesperado y tu primera necesidad sea protegerlo porque inmediatamente imaginas todo lo que podría salir mal. Ninguna de estas pequeñas reacciones parece importante por separado, pero juntas cuentan una historia. Son como huellas dejadas en la arena. Si las sigues durante suficiente tiempo, descubres hacia dónde camina tu identidad. Y Neville estaba interesado precisamente en esa identidad silenciosa que permanece activa cuando nadie nos observa. Podemos decir públicamente que queremos prosperidad y, al mismo tiempo, sostener conversaciones interiores completamente opuestas. Podemos afirmar que deseamos libertad económica y pasar el día imaginando discusiones sobre facturas. Podemos querer oportunidades mientras interiormente esperamos rechazo. Podemos imaginar una vida diferente durante unos minutos y después regresar voluntariamente al viejo personaje. En ese sentido, entrenar el aura no sería añadir algo nuevo sobre ti, sino dejar de alimentar constantemente aquello que ya no quieres seguir siendo. Imagina ahora que aquel hombre de Nueva York, cansado de buscar soluciones externas, llega una noche a una pequeña habitación donde alguien le plantea una pregunta inesperada. No le pregunta cuánto dinero necesita, no le pregunta cuál es su profesión, no analiza sus deudas, simplemente le pregunta, si todo estuviera resuelto, ¿cómo te sentirías esta noche? El hombre intenta responder rápidamente, me sentiría feliz. Pero esa respuesta es demasiado superficial. ¿Qué significa feliz?, insiste la otra persona. Entonces el hombre guarda silencio. Mira hacia abajo. Por primera vez en mucho tiempo deja de calcular cantidades. Piensa realmente en la pregunta. Si todo estuviera resuelto, si no hubiera nada persiguiéndolo, si mañana no necesitara levantarse con miedo, ¿cómo sería estar sentado exactamente en esa misma silla? Después de unos segundos responde, estaría tranquilo. Esa palabra cambia toda la conversación. Tranquilo, no eufórico, no saltando por la habitación, no contando billetes. Tranquilo. Tal vez ahí estaba el estado que llevaba meses intentando encontrar a través del dinero. Pensaba que deseaba una cantidad, pero en realidad buscaba la experiencia interior que asociaba con esa cantidad. Seguridad, libertad, dignidad, capacidad de elegir, descanso. Y si Neville hubiera estado frente a él, probablemente habría dirigido su atención hacia esa experiencia. Porque el deseo cumplido no consiste únicamente en mirar una fotografía mental de aquello que quieres.
Consiste en experimentar imaginativamente la naturalidad de ser la persona para quien aquello ya forma parte de la realidad. Hay una diferencia enorme entre imaginar $10,000 y sentir que tus asuntos económicos están resueltos. La primera puede continuar recordándote que no tienes los $10,000. La segunda empieza a introducirte en otro estado. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando alguien comienza a sentirse seguro interiormente, su conducta puede cambiar sin que lo fuerce. Tal vez deja de aceptar inmediatamente cualquier propuesta por miedo. Tal vez escucha con más atención. Tal vez negocia diferente. Tal vez ve una oportunidad que antes habría ignorado porque estaba demasiado preocupado buscando una solución inmediata. Tal vez tiene una conversación que antes habría evitado. Tal vez deja de transmitir desesperación. Nada de esto significa que el universo esté premiando mágicamente una emoción correcta. Significa que un cambio de estado modifica profundamente nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y para Neville, esa relación entre conciencia y experiencia era mucho más radical todavía. Él sostenía que el mundo que experimentamos refleja los estados que asumimos como verdaderos. Por eso no quería que sus alumnos pasaran la vida intentando reorganizar cada pieza exterior mientras conservaban intacta la misma identidad interior. Era como cambiar los muebles de una habitación sin darse cuenta de que la casa entera pertenecía al mismo sueño. Primero cambia el soñador. Después observa qué ocurre con el sueño. Imagina entonces que ese hombre vuelve a casa. Nada exterior ha cambiado todavía. Esta parte es esencial. La puerta sigue siendo la misma. La mesa sigue teniendo las mismas marcas. Las cartas continúan sobre el escritorio. Su cuenta bancaria no se ha transformado durante el trayecto. Y aquí comienza realmente su prueba, porque es fácil sentirse próspero cuando aparece el dinero. Lo difícil es dejar de utilizar la ausencia momentánea de una evidencia como argumento para regresar al antiguo estado. Se sienta en su cama. Apaga la luz. Y en lugar de imaginar montañas de dinero, escucha interiormente la voz de una persona cercana diciéndole: «Me alegra muchísimo que finalmente todo se haya solucionado». Nada más. Una frase sencilla. Él responde mentalmente: «Sí, todavía me parece increíble lo bien que salió todo». Repite la escena, pero no intenta verla como quien mira una película desde lejos. Se permite estar dentro de ella. Escucha la voz desde el lugar donde estaría su cuerpo. Siente la cama bajo él. Percibe la tranquilidad que tendría si aquella conversación fuera un recuerdo de algo ya ocurrido. Durante unos segundos, sucede algo que no había conseguido durante meses. Deja de desear. No porque haya renunciado a su deseo, sino porque dentro de la escena ya no existe nada que pedir. Está hecho. Y esa pequeña experiencia es mucho más cercana a lo que Neville llamaba asumir el sentimiento del deseo cumplido que cualquier esfuerzo desesperado por atraer algo. Después se duerme. A la mañana siguiente abre los ojos y durante unos segundos recuerda la escena. Entonces aparece el viejo pensamiento: pero sigo teniendo el mismo problema. Aquí es donde normalmente terminamos con el nuevo estado antes de que pueda adquirir naturalidad. No porque hayamos cometido un error misterioso, sino porque volvemos inmediatamente a identificarnos con el personaje anterior. El hombre tiene dos posibilidades. Puede mirar su situación y decir: nada funcionó. O puede reconocer: esto es simplemente la apariencia actual. Yo ya he elegido desde dónde voy a vivir. Neville llamaba persistencia a esa fidelidad interior. No era repetir una frase miles de veces con tensión. Era negarse a abandonar el estado elegido simplemente porque los sentidos todavía mostraban la historia anterior. Y piensa en lo que eso significa para aquello que llamamos aura. Si durante años has entrado en cada situación pensando: necesito conseguir algo de aquí, esa necesidad se convierte en parte de tu presencia. Escuchas buscando aprobación. Hablas intentando convencer. Observas preguntándote qué puedes obtener. Te relacionas con las oportunidades desde el temor de perderlas. Pero imagina cómo se mueve alguien que interiormente siente: hay suficiente. Estoy bien. Mi vida está abierta.
No necesito agarrarme desesperadamente a esta única posibilidad. Esa persona puede parecer más magnética, pero quizá lo que estamos observando no sea magnetismo en el sentido popular. Estamos viendo ausencia de necesidad. Estamos viendo coherencia. Estamos viendo a alguien cuya imaginación ya no está constantemente contradiciendo aquello que desea. Por eso entrenar tu aura para la riqueza no empieza comprando algo caro para parecer próspero. Tampoco significa gastar dinero irresponsablemente para demostrar que confías en la abundancia. Neville nunca necesitó convertir la imaginación en una excusa para ignorar la realidad práctica. Puedes organizar tus cuentas, trabajar, aprender, negociar y tomar decisiones sensatas. La diferencia está en no convertir las circunstancias presentes en una definición permanente de tu identidad. Una cuenta puede estar baja sin que tú necesites asumir, soy una persona que nunca tiene suficiente. Una oportunidad puede terminar sin que eso signifique, nada funciona para mí. Un proyecto puede demorarse sin que tengas que construir inmediatamente una historia de fracaso. Los acontecimientos son acontecimientos. El significado que les damos revela el estado desde el que estamos viviendo. Observa durante un día completo tu conversación interior alrededor del dinero. No intentes corregirla inmediatamente. Primero escúchala. Imagina que eres un investigador entrando silenciosamente en tu propia mente. Alguien menciona una cantidad. ¿Qué dices dentro de ti? ¿Ves algo que deseas? ¿Qué aparece primero? ¿Recibes una factura? ¿Qué historia comienza? Escuchas que otra persona está prosperando. Sientes inspiración, indiferencia, comparación, molestia, miedo. No te juzgues. Simplemente observa, porque quizá descubras que aquello que llamabas mi realidad económica era también un personaje que representabas todos los días sin darte cuenta. El personaje que siempre espera el próximo problema. El personaje que considera que el dinero llega con dificultad. El personaje que cree que debe trabajar hasta agotarse para merecer algo. El personaje que recibe y enseguida teme perder. El personaje que nunca se permite sentirse satisfecho, porque piensa que relajarse sería peligroso. Neville diría que esos son estados, no sentencias. Y un estado puede abandonarse. Esta idea es liberadora precisamente porque separa tu identidad profunda del papel que has estado interpretando. Si has vivido 20 años preocupado por el dinero, eso no significa que la preocupación sea tu naturaleza. Significa que te has familiarizado tanto con ese estado que ya parece natural. Y todo aquello que practicamos suficientemente termina pareciendo natural. Al principio, una nueva identidad puede sentirse extraña. Imagina a alguien acostumbrado a pedir disculpas por todo. El día que empieza a hablar con seguridad, siente que está siendo arrogante. No porque realmente lo sea, sino porque la seguridad todavía no es familiar. De la misma manera, una persona acostumbrada a la preocupación económica puede sentirse irresponsable la primera vez que experimenta tranquilidad sin tener todavía todas las respuestas externas. Su antiguo estado le susurra, deberías estar preocupado. Y aquí aparece la disciplina silenciosa que Neville proponía. No obedecer automáticamente cada pensamiento que pertenece al antiguo hombre. Puedes escucharlo sin convertirlo nuevamente en tu hogar. La noche siguiente nuestro hombre imaginario vuelve a su escena. Esta vez le cuesta más. Durante el día ocurrió algo que lo inquietó y su mente quiere discutir con la circunstancia. Se acuesta, cierra los ojos y durante 5 minutos intenta forzar una sensación que no llega. Entonces comprende algo. No necesita fabricar entusiasmo. Solo necesita preguntarse nuevamente. Si esto estuviera resuelto, ¿qué sería diferente en este instante? Respira. Los hombros se relajan. La mandíbula deja de estar tensa. Ya no está tratando de producir riqueza. Está descansando desde la consecuencia imaginaria de que el problema terminó. Y entonces escucha otra vez aquella voz. Me alegra que todo haya salido bien. Responde, sí. Esta vez ni siquiera necesita añadir más palabras. Ese sí contiene una historia completa.
Durante unos segundos, su mente deja de correr hacia el mañana. Y quizá eso sea entrenar el estado, regresar una y otra vez al lugar interior desde el cual tu deseo ya no parece una emergencia. Pasan algunos días. Entonces ocurre algo pequeño, no una fortuna inesperada, no un milagro cinematográfico. Recibe una llamada. Una persona con la que había hablado meses antes recuerda una habilidad suya y quiere discutir un trabajo. El viejo hombre habría escuchado la propuesta pensando inmediatamente: tengo que conseguir esto, no puedo perderlo. El nuevo estado produce una reacción diferente. Escucha, pregunta, considera. Y porque no siente que aquella oportunidad sea la última puerta del universo, habla con una seguridad que sorprende incluso a él mismo. La conversación termina. Todavía no hay acuerdo. Sin embargo, al colgar el teléfono nota algo extraño. No está temblando esperando una respuesta. Continúa con su día. 2 días después llega otra llamada. Después, una conversación conduce a otra. Quizá el resultado final venga por ese camino, o quizá por uno completamente distinto. Neville habría advertido contra nuestra obsesión por decidir el puente de incidentes antes de que ocurra. Queremos saber exactamente quién llamará, qué persona ayudará, qué negocio funcionará, en qué fecha llegará el resultado. Pero cuando intentamos controlar cada paso, muchas veces estamos demostrando que todavía vivimos desde la sensación de que nosotros debemos fabricar desesperadamente el resultado. El estado cumplido no pregunta constantemente cómo. Se ocupa de permanecer fiel al final. Esto no significa quedarse inmóvil. Si una acción surge naturalmente, se realiza. Si necesitas enviar un mensaje, lo envías. Si aparece una idea, la consideras. Si hay trabajo que hacer, lo haces. Pero la acción deja de ser una carrera para escapar de la carencia y comienza a convertirse en una expresión natural del estado que estás ocupando. Ahí está la diferencia. 2 personas pueden realizar exactamente la misma llamada telefónica. Una llama pensando: espero que me salven. La otra llama pensando: veamos qué podemos construir juntos. Las palabras pueden parecer semejantes, pero el mundo interior es completamente distinto. Y quizá eso sea precisamente lo que otras personas perciben cuando dicen que alguien tiene otra energía. No necesitan conocer tus pensamientos, perciben las consecuencias de ellos, el ritmo de tu voz, la paciencia con la que escuchas, la ausencia de ansiedad, la manera en que respondes a un silencio, la facilidad para decir que no, la capacidad de esperar sin derrumbarte. Tu estado se vuelve comportamiento. Tu comportamiento participa en tus relaciones abren caminos, y desde la perspectiva más profunda de Neville, todo ese movimiento exterior forma parte de la expresión de la conciencia que has aceptado. Por eso la riqueza, antes de convertirse en una cifra, necesita dejar de sentirse como un territorio prohibido dentro de ti. Hay personas capaces de imaginar millones, pero incapaces de imaginarse tranquilas teniendo 10 veces más de lo que poseen actualmente. La cifra les fascina, la identidad las incomoda. Y ahí está el verdadero trabajo. No preguntarte únicamente cuánto quieres, sino quién serías si eso fuera normal. ¿Cómo caminarías por tu casa? ¿Qué conversación dejarías de repetir? ¿Qué miedo perdería importancia? ¿Cómo mirarías tu futuro? ¿Qué decisión tomarías con más calma? ¿Qué dejarías de intentar demostrar? Esa persona no necesita ser inventada desde cero. Necesita ser ensayada interiormente hasta que deje de parecer una visita y empiece a sentirse como tu hogar. Y quizá mañana, cuando despiertes, el mundo todavía presente algunas escenas pertenecientes a la antigua historia. Una cifra, una preocupación, una demora, una circunstancia que parece contradecir todo lo que imaginaste. En ese momento recuerda al hombre sentado en aquella habitación de Nueva York. La transformación no comenzó cuando llegó la llamada. Comenzó la noche en que, por unos segundos, dejó de preguntarse de dónde vendría el dinero y experimentó cómo sería ser el hombre para quien el problema ya había terminado,
El teléfono solamente apareció después dentro de la historia. El verdadero movimiento había comenzado en silencio. Y esa es la parte que casi nadie ve. Desde fuera parece que una persona tuvo suerte, encontró una oportunidad o conoció a alguien en el momento correcto. Desde dentro hubo algo anterior. Una identidad que comenzó a cambiar antes de que las circunstancias tuvieran tiempo de acompañarla. Así que esta noche, no intentes sentirte millonario si esa palabra te produce distancia. No necesitas representar un personaje exagerado. Busca algo más íntimo y verdadero. Pregúntate cómo se sentiría acostarte sabiendo que económicamente estás bien, no dentro de 10 años. Esta noche, ¿cómo descansaría tu cuerpo? ¿Qué pensamiento ya no necesitarías repetir? ¿Qué conversación interior desaparecería? Permanece unos instantes allí. No pidas nada. No persigas nada. No negocies con el futuro. Experimenta simplemente la tranquilidad de quien, por un momento, ya no está esperando ser rescatado por mañana, porque tal vez la riqueza que llevas tanto tiempo intentando atraer no necesite primero encontrarte desde fuera. Tal vez necesite encontrar dentro de ti un lugar donde ya no sea recibida como una visitante imposible, sino reconocida como algo compatible con la persona que has decidido ser. Y con el paso de los días, aquel hombre comenzó a descubrir algo que jamás habría comprendido, cuando su única preocupación era encontrar dinero. Su verdadera transformación no estaba ocurriendo en su cuenta bancaria, sino en esos pequeños momentos en los que la antigua versión de sí mismo intentaba regresar, y él ya no le entregaba inmediatamente el control. Antes, una carta inesperada podía cambiar el tono de todo su día. Una llamada que no llegaba podía mantenerlo inquieto durante horas. Una conversación sobre dinero podía despertar dentro de él una sucesión interminable de pensamientos sobre lo que faltaba, lo que podía salir mal, y cuánto tiempo tendría que esperar todavía. Ahora esas mismas cosas continuaban apareciendo, pero ya no encontraban exactamente al mismo hombre. Una tarde salió de un edificio después de una reunión que no había terminado como esperaba. Hacía algunos meses, una situación semejante habría significado una derrota. Habría caminado varias calles reconstruyendo mentalmente cada frase de la conversación, preguntándose qué había dicho mal, imaginando que aquella oportunidad era probablemente la última que tendría durante mucho tiempo. Pero aquella tarde ocurrió algo distinto. Caminó hasta la esquina, esperó que cambiara la luz del semáforo y sintió aparecer el viejo pensamiento. Esto era lo que necesitabas y lo has perdido. Lo reconoció inmediatamente. Era una voz conocida. Durante años la había confundido con la realidad. Esta vez, sin embargo, no discutió con ella. No intentó sustituirla desesperadamente por una afirmación positiva. Simplemente comprendió que aquel pensamiento pertenecía al estado que estaba abandonando. Cruzó la calle y continuó caminando. Mientras avanzaba entre personas que regresaban del trabajo, recordó la sensación que había practicado tantas noches. Todo está resuelto. No sabía cómo. No necesitaba saberlo en aquel instante, y por primera vez comprendió realmente por qué Neville hablaba tanto de permanecer fiel a una asunción. La fidelidad no se demuestra cuando todo exteriormente confirma aquello que has imaginado. Se demuestra precisamente en el intervalo, cuando la evidencia todavía parece pertenecer a la antigua historia, y tienes que decidir cuál de las dos versiones de ti seguirá interpretándola. Esa noche volvió a su habitación, y ya no necesitó hacer un gran esfuerzo imaginativo. Se acostó, cerró los ojos y escuchó nuevamente aquella frase interior que había utilizado desde el principio. Me alegra que todo haya salido bien. Pero ahora ocurrió algo curioso. La escena había comenzado a sentirse menos extraordinaria. Al principio necesitaba concentrarse para experimentarla. Ahora parecía casi un recuerdo. Y esa naturalidad era importante. Neville explicaba que cuando una asunción comienza a adquirir la sensación de realidad, deja de sentirse como algo que intentamos conseguir y empieza a convertirse en una posición interior desde la cual contemplamos la vida.
Quizá esa sea una de las mejores maneras de comprender lo que significa entrenar aquello que hemos llamado aura. No consiste en intentar emitir una vibración especial durante unos minutos. Consiste en permanecer tanto tiempo en un nuevo concepto de ti mismo que tus respuestas comienzan a proceder naturalmente de él. La persona que se siente constantemente amenazada por la escasez necesita hacer un esfuerzo enorme para parecer tranquila. La persona que ha comenzado a aceptar seguridad como parte de su identidad ya no necesita interpretar tranquilidad. Simplemente responde desde ella, y las personas alrededor lo perciben. Unas semanas después, el hombre se encontró con un antiguo conocido en un pequeño café. No se habían visto desde hacía casi un año. Hablaron de cosas comunes durante varios minutos, hasta que la conversación llegó al trabajo. Su conocido le preguntó qué estaba haciendo actualmente. El hombre respondió sin exagerar sus dificultades y sin intentar impresionarlo. Explicó con claridad aquello en lo que estaba trabajando y lo que sabía hacer. El otro permaneció pensativo unos segundos y dijo que quizá debería presentarle a alguien. En otro momento, aquella frase habría encendido inmediatamente una esperanza desesperada. Habría salido del café imaginando que aquella persona era la respuesta definitiva. Quizá habría enviado mensajes demasiado pronto o habría pasado los siguientes días observando constantemente el teléfono. Esta vez agradeció la intención y continuaron hablando de otra cosa. 3 días después, llegó la presentación. Una conversación condujo a otra. Una propuesta apareció donde semanas antes no había nada. Después surgió una segunda posibilidad relacionada con la primera. Ninguna había llegado de la manera que él había intentado planear originalmente. Y ahí comenzó a comprender otra cosa. Durante meses había intentado decidir por anticipado el camino exacto que debía seguir su prosperidad. Pensaba que el dinero tenía que llegar de cierta persona, de determinado empleo o de una oportunidad específica. Cada vez que una de esas puertas se cerraba, interpretaba el acontecimiento como una prueba de que su deseo estaba alejándose. Pero ahora veía que había confundido el camino con el destino. Si el estado final era seguridad, libertad y prosperidad, ¿por qué debía exigir que la vida llegara hasta allí, utilizando exactamente la ruta que su mente limitada había diseñado? Neville llamaba puente de incidentes a esa sucesión de acontecimientos que termina conduciendo a la realización de una asunción, y muchas veces solamente podemos reconocer el puente cuando ya lo hemos atravesado. Mientras estamos dentro de él, algunos acontecimientos pueden parecer casualidades, retrasos, cambios de planes e incluso aparentes decepciones. Solo después, mirando hacia atrás, comprendemos cómo una conversación llevó a otra, cómo una puerta cerrada nos hizo tomar una dirección diferente, y cómo algo aparentemente insignificante terminó ocupando un lugar esencial en la historia. Pero aquí debemos ser cuidadosos porque la enseñanza no consiste en observar obsesivamente cada acontecimiento preguntándonos, ¿será esta la señal? Cuando hacemos eso, seguimos mirando hacia afuera buscando confirmación. El hombre había aprendido algo diferente. Su trabajo interior no era identificar cada pieza del puente. Era permanecer fiel al destino. Y precisamente por eso, comenzó a moverse por su vida con una tranquilidad que antes no poseía. El cambio se volvió visible en detalles aparentemente pequeños. Cuando entraba en una tienda, ya no sentía automáticamente que todo era demasiado caro. Podía observar algo hermoso, sin convertir inmediatamente el precio en una declaración sobre su propio valor. Cuando alguien hablaba de éxito, dejó de utilizar la historia de otra persona como evidencia de su propio atraso. Cuando recibía dinero, ya no lo contemplaba con la sensación de que probablemente desaparecería enseguida. Cuando tenía que pagar algo, lo hacía con responsabilidad, pero sin transformar cada salida de dinero en una pequeña tragedia interior. No estaba fingiendo que las cifras no existían. Estaba dejando de permitir que cada cifra decidiera quién era. Esta diferencia es enorme. Hay quien escucha ideas sobre prosperidad y cree que debe negar cualquier problema.
gastar sin pensar o actuar como si las responsabilidades hubieran desaparecido. Eso no es asumir un nuevo estado. Eso puede ser simplemente evitar una situación práctica. El hombre continuaba organizando sus asuntos, continuaba trabajando, continuaba tomando decisiones, pero ya no utilizaba esas decisiones para intentar comprar una sensación de seguridad que solamente podía establecer interiormente, y cuanto más estable se volvía esa seguridad, más clara se volvía también su conducta. Podía decir que no a propuestas que antes habría aceptado por miedo. Podía esperar antes de responder. Podía reconocer cuando algo no tenía sentido. Podía pedir una remuneración justa sin sentir que estaba cometiendo una falta. Podía escuchar una oportunidad sin convertirla inmediatamente en su única esperanza. Si alguien hubiera observado únicamente esos comportamientos, quizá habría dicho, tiene una presencia diferente. Ahí estaría el aura de la que estamos hablando. No una nube invisible que obliga al dinero a perseguirte, sino la expresión inevitable de un concepto interior que ha comenzado a cambiar. Tus estados se filtran en todo. Se filtran en tus palabras, en las decisiones que toleras, en aquello que consideras posible, en las oportunidades que reconoces y también en las que rechazas. Por eso Neville insistía en trabajar sobre el concepto de uno mismo. Si interiormente sigues siendo la persona que necesita luchar para merecer, incluso una gran oportunidad puede convertirse simplemente en un escenario nuevo donde representar la misma vieja historia. Puedes ganar más y continuar sintiendo que nunca es suficiente. Puedes recibir algo extraordinario y comenzar inmediatamente a temer perderlo. Puedes alcanzar la cifra que deseabas y descubrir que la ansiedad llegó contigo. El dinero puede modificar muchas circunstancias prácticas, pero no garantiza por sí mismo una transformación de identidad. Por eso la dirección propuesta por Neville era inversa. Asume primero la identidad y permite que las circunstancias comiencen a corresponderse con ella. Una noche, varios meses después de aquella primera conversación, nuestro hombre regresó a casa más tarde de lo habitual. Dejó el abrigo, preparó algo sencillo y se sentó junto a la ventana. Había ocurrido algo importante aquel día. Una negociación que comenzó casi casualmente semanas antes, finalmente había terminado en un acuerdo que resolvía buena parte de aquello que lo había atormentado durante tanto tiempo. Curiosamente, no sintió la explosión emocional que había imaginado meses atrás. No saltó. No gritó. No sintió que acababa de convertirse en otra persona. Sintió algo mucho más familiar. Tranquilidad. Y entonces recordó la primera noche. Recordó aquella pregunta. Si todo estuviera resuelto, ¿cómo te sentirías? Recordó su respuesta. Tranquilo. Ahora comprendía la paradoja. Había pasado meses pensando que necesitaba el acontecimiento para conseguir esa sensación, pero la transformación había comenzado cuando se permitió experimentar la sensación antes del acontecimiento. El mundo exterior finalmente estaba representando una escena cuyo estado interior había comenzado mucho antes. Se quedó mirando las luces de los edificios y comprendió que aquella noche no era el comienzo de su prosperidad. Era una consecuencia visible de un comienzo que nadie había podido observar. El verdadero comienzo ocurrió en una habitación oscura cuando decidió dejar de acostarse cada noche siendo el hombre perseguido por el mañana. Ahí había cambiado la dirección de la historia. Y si puedes comprender esto, entonces puedes comprender por qué entrenar tu aura no consiste en perseguir riqueza. Mientras persigues algo desde la sensación de que está lejos, cada paso puede recordarte la distancia. Mientras intentas desesperadamente convertirte en alguien próspero, puedes continuar confirmando silenciosamente que todavía no eres esa persona. Neville propondría algo más sutil. Entra imaginativamente en el estado desde el cual la prosperidad ya no es extraña. No tienes que comenzar con una mansión, un automóvil extraordinario o una cifra que tu propia mente rechaza. Empieza por aquello que el deseo realmente significa para ti. Tal vez sea dormir tranquilo. Tal vez sea abrir una factura sin sentir miedo.
Tal vez sea ayudar a alguien que amas sin preguntarte si después te faltará. Tal vez sea elegir dónde vivir. Tal vez sea tener tiempo. Tal vez sea entrar en un supermercado y comprar lo que necesitas sin hacer cálculos angustiosos en cada pasillo. Tal vez sea simplemente mirar el futuro y no sentir una amenaza. Encuentra la consecuencia interior del deseo. Después construye una escena sencilla que implique que esa consecuencia ya es real. No necesitas 10 escenas. No necesitas imaginar cada paso. Una conversación corta puede contener un mundo entero. Alguien puede felicitarte. Tú puedes responder que todo salió mejor de lo esperado. Puedes imaginarte acostándote después de haber resuelto aquello que hoy te preocupa. Puedes sentir una mano estrechando la tuya después de un acuerdo. Lo importante no es la espectacularidad de la escena. Lo importante es que implique cumplimiento y que tú estés dentro de ella, no contemplándola como una fantasía distante. Después viene la parte que probablemente exige más madurez. Vivir. Levántate al día siguiente y vive. Haz aquello que tengas que hacer. Responde mensajes, trabaja, organiza tus asuntos, aprende, corrige errores. Pero observa desde qué personaje estás realizando esas acciones. Si descubres que el antiguo estado ha regresado, no conviertas eso en otro fracaso. Simplemente reconoce dónde estabas y vuelve. Esa vuelta puede ocurrir 100 veces al principio. No importa. Estás haciendo familiar algo que antes parecía extraño. Piensa en un sendero atravesando un campo. La primera vez que alguien camina por allí apenas queda una marca. Si vuelve al día siguiente y al siguiente, la hierba comienza a inclinarse. Después de semanas, el camino se vuelve evidente. Finalmente, alguien que llega por primera vez lo sigue naturalmente porque parece el recorrido lógico. Algo semejante ocurre con nuestros estados habituales. Hemos caminado tantas veces por determinadas rutas interiores que ahora parecen inevitables. Ante una dificultad, preocupación. Ante una demora, miedo. Ante el éxito ajeno, comparación. Ante una factura, escasez. Ante una oportunidad, desesperación. Pero esas rutas no son leyes de la naturaleza. Son caminos practicados. Puedes comenzar otro. Al principio tendrás que recordar dónde está. Después se volverá más fácil. Finalmente, quizá un día ocurra algo que antes habría destruido tu tranquilidad y descubras que has respondido de una manera completamente nueva. Ese momento es importante porque te muestra que el nuevo estado está dejando de ser una técnica y comenzando a convertirse en carácter. Y cuando el estado se vuelve natural, ya no necesitas preguntarte constantemente si estás haciendo el proceso correctamente. La persona segura no pasa el día preguntándose si está transmitiendo seguridad. La persona amada no necesita verificar cada 5 minutos si está siendo amada. La persona que se siente próspera no interpreta cada pequeña variación económica como una amenaza a su identidad. Hay una naturalidad silenciosa. Esa naturalidad era precisamente lo que Neville buscaba cuando hablaba del sentimiento de realidad. No una emoción intensa mantenida artificialmente, sino la sensación de que aquello pertenece a tu mundo. Imagina la diferencia entre entrar en tu propia casa y entrar por primera vez en un hotel extraordinario. En el hotel observas todo: las lámparas, las paredes, el tamaño de la cama, la vista. En tu casa puedes caminar de noche sin encender la luz. ¿Por qué? Porque es familiar. La riqueza interior necesita adquirir algo de esa familiaridad. No significa que dejarás de apreciar aquello que tienes. Significa que ya no sentirás que la prosperidad pertenece exclusivamente a un mundo ajeno al que observas desde fuera. Y aquí aparece una pregunta que puede revelar inmediatamente dónde estás. Cuando imaginas la vida que deseas, ¿te ves a ti mismo dentro de ella, o parece que estás observando la vida de otra persona? Si todavía parece demasiado distante, no luches contra esa sensación. Acerca la escena. Hazla más humana. Tal vez no puedas sentir naturalmente una cifra enorme, pero puedes sentir la tranquilidad de una cuenta pagada. Tal vez no puedas imaginar una vida completamente diferente,
pero puedes escuchar a alguien decirte, te noto mucho más tranquilo últimamente. Tal vez no puedas sentir todavía una prosperidad ilimitada, pero puedes experimentar el alivio de saber que tienes suficiente. Desde ahí el estado puede expandirse. Neville no necesitaba que impresionaras a tu imaginación, necesitaba que la convencieras de realidad, y lo real suele ser sorprendentemente sencillo. Una llave en tu mano, una conversación, una felicitación, una respiración tranquila antes de dormir, la sensación de haber terminado algo, una frase pronunciada desde el final. Eso puede ser suficiente. Después permite que la historia encuentre su camino. No le digas constantemente por dónde debe llegar. No desentierres la semilla cada mañana para comprobar si está creciendo. No conviertas cada día en un examen. Si hoy no ocurrió nada visible, eso no decide quién eres. Si mañana aparece una oportunidad, tampoco necesitas convertirla inmediatamente en un ídolo. Mantén el final. Deja que los acontecimientos sean acontecimientos. Y quizá, con el tiempo, mires hacia atrás y descubras que la transformación más importante no fue la cantidad que llegó, sino la persona que dejó de vivir aterrorizada por la posibilidad de que no llegara. Porque esa persona comenzó a escuchar diferente, a elegir diferente, a caminar diferente y, sobre todo, a imaginar diferente. Ahí está la riqueza que precede a la riqueza. Ahí está la presencia que precede a las circunstancias. Ahí está aquello que algunos llamarían aura, y que Neville probablemente habría llevado directamente al concepto de estado. Así que esta noche, cuando el ruido del día disminuya y estés a solas contigo mismo, no preguntes desesperadamente, ¿cuándo llegará? Haz una pregunta mucho más poderosa. ¿Quién sería yo esta noche si ya hubiera llegado? Después escucha la respuesta, no solamente con palabras, sino con tu cuerpo, con tu respiración, con la manera en que descansarías la cabeza sobre la almohada. Permanece allí unos momentos. Quizá aparezca una tranquilidad pequeña, casi imperceptible. No la desprecies porque no sea espectacular. Recuerda al hombre de nuestra historia. Todo comenzó con una palabra sencilla. Tranquilo. Meses después, cuando finalmente se sentó frente a la ventana sabiendo que aquello que tanto había deseado se había resuelto, descubrió que la sensación del final era exactamente la misma que había practicado cuando todavía no existía ninguna evidencia exterior. Y entonces pudo comprender algo que quizá tú también puedas comprender ahora. Durante todo aquel tiempo, no había estado intentando convencer al mundo para que le diera una nueva vida. Había estado aprendiendo a dejar de regresar a la antigua. Cuando eso cambió, todo lo demás finalmente encontró espacio para cambiar con él.